Bienvenida, bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno, en el mundo de los molinos de viento en Canarias. Unas estructuras que vemos en el paisaje y que son, bueno, mucho más que una foto bonita, ¿verdad? Son historia viva. Para guiarnos tenemos un análisis muy detallado que, la verdad, profundiza bastante en su tecnología, su historia, su valor como patrimonio. Y nuestra idea hoy, pues, es entender un poco cómo llegaron, cómo cambiaron con el ingenio de aquí, qué tipos hay y por qué es tan importante conservarlos. Incluso hablaremos de una idea curiosa sobre su futuro. Venga, vamos a ello. Todo empieza, como tantas cosas en Canarias, pues, con la conquista, la colonización. Llega gente de Europa, traen otro modelo económico, centrado en la agricultura, sobre todo cereales. Y eso, claro, cambió la vida de los aborígenes totalmente, de nómadas a agricultores. Exacto. Y ese cambio, más el aumento de población, pues creó una necesidad enorme. Más comida. Harina para pan, sí. Pero sobre todo, el gofio. Fundamental aquí. Al principio se apañaban con los molinos de sangre, que suena fatal, pero eran piedras movidas a mano o por animales. Pero, claro, eso no daba para mucho. Hacía falta más potencia. Y ahí es donde miran al cielo o al agua. Efectivamente, se aprovechan las fuerzas naturales. El agua, en algunas islas, dio para molinos de agua, las aceñas. Pero en Canarias, con los alisios, el viento era el gran recurso. Estaba ahí, casi siempre. Así que surgen los molinos de viento, que multiplicaron la capacidad de moler. Una revolución, vamos. Y el artículo dice que no son solo máquinas, los llama arquitectura popular. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Suena significativo. Y lo es, lo es. Arquitectura popular significa que no los diseñó un arquitecto famoso, ¿sabes? Los levantaron maestros de obra locales, albañiles, carpinteros. Gente de aquí. Usaban los materiales que tenían, la piedra volcánica, maderas de las islas, y técnicas sencillas, aprendidas de generación en generación. El objetivo era claro, reemplazar el músculo por la máquina, por el viento. Son edificios totalmente ligados al lugar, a sus necesidades y recursos, muy prácticos. Una arquitectura funcional, entonces, nacida de la necesidad. Y que hoy vemos como un tesoro, pero un tesoro frágil, dice el texto. Muy frágil, sí. Por dos motivos, diría yo. Por un lado, los materiales envejecen. La madera, los morteros de cal y barro. El clima canario es duro. Y por otro, el abandono. Cuando dejaron de usarse para moler gofio o sacar sal, pues se dejaron de mantener. Y sin mantenimiento constante, estas estructuras sufren mucho. Se quedan ahí, parados. Entendido. Bueno, para aclararnos un poco, el análisis los divide en tres grupos, por uso y por época. Empecemos por los primeros, los de moler grano. Los harineros. Los más antiguos, siglos XVI-XVII. Son los molinos tipo torre. Parece que vinieron de la península de Castilla. Eso es. Son la imagen clásica, como los de La Mancha, pero versión canaria. Muy robustos, circulares, muros anchos de piedra de aquí, basalto, toba, unida con barro o mortero de cal. Suelen tener tres plantas. Abajo el almacén, en medio a veces la vivienda o más almacén, y arriba, lo importante, la maquinaria, las muelas para moler. Y encima una cubierta de madera cónica, que es la que gira. Gira 360 grados sobre el muro. ¿Cómo? Con un mecanismo y un timón, un palo largo de madera. Así el molinero orientaba las 4 aspas enormes siempre hacia el viento. Hay uno precioso en la antigua Fuerteventura, que sale en la figura 1. Es un icono total. Vale, el modelo importado. Pero aquí la cosa se pone interesante porque hubo innovación local. A mediados del 19, en La Palma, surge el sistema Ortega. Ahí está la chispa canaria. Es genial ver cómo se adapta y mejora algo. Fue cosa de Isidoro Ortega Sánchez, herrero, mecánico, un visionario. Y siguió su hijo Pedro. Es un diseño muy distinto al de torre. Se parece más a los de pivote de Holanda o por ahí. El artículo lo llama notable reforma. ¿Y qué cambiaba? Pues en vez de girar solo el techo, giraba casi toda la estructura de arriba sobre un pie central. Se hicieron muchísimos en La Palma. Funcionaban muy bien. Y tanto, que el diseño se copió y adaptó en La Gomera, Tenerife, Fuerteventura. La figura 2, de uno en Villa de Mazo, La Palma, muestra bien esa diferencia. ¡Qué bueno! Una invención local que triunfa. Y no se quedó ahí la cosa. Nos vamos a Fuerteventura y Lanzarote. Finales del 19, principios del 20.
aparece la molina. Exacto, otra vuelta de tuerca. Una variación del sistema Ortega, pero adaptada por carpinteros, majoreros y conejeros. Y con ventajas muy prácticas, ojo. ¿Cómo cuáles? Pues imagina, toda la faena, echar el grano, recoger el gofio, en una sola planta, a ras de suelo. Se acabó subir y bajar sacos pesados por escaleras estrechas. Hombre, ¿eso es un avance? ¡Y tanto! Además, decían que necesitaba menos viento para arrancar, que molía más cantidad. Y lo más curioso, los molineros viejos aseguraban que el gofio salía mejor, de más calidad. Quizá por cómo molía, no sé. Era optimización pura y dura, adaptada a las islas orientales. En la figura 3 se ve una en Tefía, Fuerteventura. Es increíble cómo se agudiza el ingenio con la necesidad. Y casi al mismo tiempo, en Gran Canaria, otra familia deja su marca, el sistema Romero. Sí, los carpinteros Romero, de Galdar, Manuel y sus hijos. Estructuralmente se parece a la Ortega y a la Molina, con la maquinaria arriba, sobre una torre, a menudo de madera. Pero le añaden algo muy ingenioso, una cola de madera enorme, como una veleta gigante, pegada a la estructura de las aspas. ¿Para qué? Para que se oriente solo. Cuando el molino está funcionando, con las velas puestas, esa cola hace que el rotor busque automáticamente el viento. Eficiencia máxima. Una especie de piloto automático. Algo así, sí. Si estaba parado, sin velas, entonces sí se orientaba a mano, con un timón, como los otros. Un toque de automatización muy curioso. La figura 4 muestra uno en Ingenio, Gran Canaria. Fascinante esta evolución para moler grano. Pero, los molinos canarios hicieron más cosas. Cambiamos de uso. Sacar agua. Los aeromotores. Industrial, de América. En la segunda mitad del 19 empiezan a llegar de Estados Unidos los molinos tipo americano para sacar agua. Son esa imagen de las películas del oeste, ¿no? Torre metálica, ligera, con esa rueda de muchas palas metálicas que gira súper rápido. Nada que ver con los de piedra, claro. Nada que ver, estos eran más ligeros, rápidos. Empresas americanas como Aeromotor, Dempster y luego europeas los hicieron a miles. Fueron clave para regar campos en Canarias. La figura 5 enseña uno en la aldea. Y hablando de agua e industrias. ¿Las salinas? También hubo molinos ahí, ¿verdad? El molino salinero canario. Sí. Su gran momento fue la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué? Por la industria conservera de pescado. Canarias tenía el banco pesquero sahariano al lado y se necesitaba muchísima sal para conservar todo ese pescado. Y los molinos eran esenciales en las salinas. Bombeaban el agua de mar desde el nivel bajo, el estancadero, a los niveles superiores, los cocederos y tajos, donde el sol y el viento hacían el resto para evaporar y sacar la sal. ¿Y eran todos iguales? Pues no, es curioso. Si vas a unas salinas como las de Janubio, en Lanzarote, que son espectaculares, figura 6, ves diferentes diseños. Unos se parecen a los de torre, otros son más simples, varían la torre, las aspas, 4, 6, 8, el sistema de bombeo. La figura 7 detalla uno en plena acción. De moler gocio a bombear agua dulce y salada. Y llegamos a hoy. La evolución lógica. Generar electricidad. Los aerogeneradores modernos. Exacto. El paisaje de hoy lo dominan los aerogeneradores de rotor tripala. Esas torres enormes, blancas, con 3 palas larguísimas. Los vemos en los parques eólicos. Son la tecnología más eficiente que tenemos ahora para convertir el viento en electricidad a gran escala. Se probaron otros diseños, pero este es el que se ha impuesto. El salto tecnológico es brutal, claro. Imagínate. Los materiales, la altura de las torres para pillar más viento, el tamaño de las palas. Es otra escala. Pero en el fondo son los herederos de aquellos molinos, y su presencia, de alguna manera, realza la belleza y el ingenio de los antiguos. La figura 8 nos muestra uno moderno en Agüimes. Ahora, volviendo a esos molinos antiguos. Todos ellos, harineros y salineros, son reconocidos como un patrimonio valiosísimo, arquitectura popular, patrimonio etnográfico. Pero, como decíamos, están en peligro. Están ligados a formas de vida que casi han desaparecido. La molienda artesanal, la sal tradicional. Esa desconexión los deja muy vulnerables. Claro. Si no se usan, se abandonan y se estropean. El artículo menciona el envejecimiento de materiales, la falta de uso, y también la falta de estudios completos de inventarios. Es difícil proteger lo que no conoces bien.
Justo. Por eso, protegerlos es fundamental. Son parte de nuestra historia, de la cultura canaria y española. Muestran cómo la gente se adaptaba y usaba los recursos, como el viento. La propia Constitución obliga a proteger este patrimonio y hay leyes, la Estatal de Patrimonio Histórico y la Canaria Específica, de 1999. El objetivo es proteger, conservar, investigar, difundir y que lleguen a las siguientes generaciones. La competencia es de la comunidad autónoma, pero la gestionan los cabildos de cada isla. Y la máxima protección es declararlos bien de interés cultural, BIC. El artículo da cifras. Fuerteventura con 23, Tenerife 2, Gran Canaria y Lanzarote 1 cada una. Son cifras provisionales, dice. Pero, ¿se hace algo más que declararlos? ¿Se restauran? Sí, ha habido esfuerzos importantes, aunque quizás no todo lo que haría falta. Fuerteventura es un ejemplo claro. Empezaron ya en 1985 con un programa del Cabildo. Y no solo restauraron molinos sueltos, crearon una red de museos, la Ruta de los Molinos. Compraron y arreglaron muchos, incluso ruinas. Y tienen el Centro de Interpretación en Tiscamanita, un trabajo muy completo. Y en otras islas. En Lanzarote también hubo un proyecto interesante desde 1992. Crearon equipos de artesanos, albañiles, carpinteros, mecánicos, para reparar molinos. Y lo curioso es que lo hacían gratis para los dueños privados, si daban permiso. Una forma muy directa de actuar. Claro que ya entonces costaba encontrar gente que dominara las técnicas antiguas, las maderas adecuadas. Eso ya te dice lo cerca que hemos estado de perder ese saber hacer. Vale. Hay conciencia, hay acciones, pero siguen siendo frágiles. Si la clave es mantenerlos vivos, ¿cómo se hace en el siglo XXI? Parece que hay un consenso. Sí, la idea que se impone es que no basta con convertirlos en museos estáticos. Hay que intentar darles un uso. Pero un uso de hoy, compatible con la sociedad actual y sobre todo muy respetuoso con el edificio, con su historia, con lo que significa. No vale cualquier cosa. Y ahí entra la propuesta del artículo, que es sorprendente. ¿Y si vuelven a usar el viento, pero para generar electricidad? Exactamente esa es la idea. Adaptarlos con tecnología moderna para que produzcan electricidad limpia a pequeña escala. No convertirlos en un aerogenerador moderno, claro. No. Sería acoplar generadores de baja potencia a su maquinaria tradicional, una vez restaurada. Ponen el ejemplo de un proyecto en Campos, Mallorca, Molins de Campos. Allí rehabilitaron molinos de agua para generar energía renovable, además de conservar los edificios y mejorar el entorno. Una colaboración público-privada. Suena bien, pero ¿sería viable aquí, con nuestros molinos, técnica y económicamente? El análisis dice que sí. Técnicamente la tecnología existe. Acoplar un generador a un eje lento se puede hacer. Y económicamente, la restauración ya es cara de por sí. Añadir el generador dentro de ese coste es asumible. Y podría amortizarse si esa electricidad se usa constantemente. Autoconsumo, venderla a la red. O sea que tendría beneficios por varios lados. Claro. Un aprovechamiento económico, sostenible, que ayuda a conservar el patrimonio. Respondes al problema del abandono. Fomentas las renovables con un recurso local. Y lo más importante para el patrimonio, vuelven a funcionar. Ver girar las aspas de nuevo sería la señal de que el molino está vivo. Podrían dar luz a sitios aislados, cargar baterías. Además, como dice el texto, podrían ser un atractivo para otro tipo de turismo, más cultural, más sostenible. Recuperar el pasado dándole utilidad hoy. La verdad es que el recorrido ha sido fascinante, desde los molinos de Torre de Castilla a las innovaciones locales como el Ortega, la Molina, el Romero, luego los de agua, los americanos, los salineros, hasta los gigantes de hoy. Queda claro que son mucho más que edificios viejos. Son patrimonio tecnológico, cultural, etnográfico, un símbolo del ingenio canario. Pero muy frágiles. La idea de generar electricidad suena inteligente, ¿no? Una forma de asegurar su futuro. Sin duda. Es una idea práctica, conecta con las necesidades de hoy, con las renovables, y ofrece una solución para mantenerlos activos. Pero si vamos un poco más allá de lo útil o lo museístico, esta conexión pasado-presente abre preguntas interesantes, ¿no? ¿Qué otras simbiosis podrían surgir? ¿Qué otros diálogos entre estos gigantes y la Canarias de hoy? Imagina, podrían ser, además de pequeños generadores, espacios para artistas locales, pequeños observatorios, aprovechando que suelen estar en sitios altos, o centros educativos sobre renovables y etnografía, viendo la maquinaria funcionar. Quizás la clave esté en tejer su historia de formas aún más ricas en el futuro de las islas.
Ahí queda la reflexión, ¿no? Una invitación a seguir imaginando cómo integrar este legado de forma aún más profunda.